Lo dijo en la primera hora. Hoy a las 10 de la mañana se ha anunciado un pronunciamiento por parte de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Ella ha guardado silencio más allá de que el sábado, en atención a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, grabó un video y en el video pone ahí un extracto que uno entendería es una primera respuesta ante la decisión del presidente de la República de entregarle como única función el encargarle esta suerte de seguimiento del proceso de paz entre Israel y Palestina y que tiene que hacer sede físicamente en Tel Aviv. Hoy a las 10 va a ser este pronunciamiento. Entiendo que tenía que ir hoy a Teleamazonas y finalmente canceló esa entrevista la vicepresidenta. Así que a las 10 estamos expectantes. Mónica Vanegas está con nosotros. Ella es la directora del Observatorio de Participación Política de la Mujer. Hola, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola Fabricio, ¿cómo está? Un saludo cordial a todos quienes sintonizan Radio Armónica. Gracias por la invitación. A usted, gracias. A ver, aquí la pregunta que muchos se hacen, nos hacemos, es si lo de la vicepresidenta Verónica Abad, creo que no hay discusión constitucional sobre la atribución que tiene el presidente de la República para asignarle las funciones que él considere, pero la manera como lo ha hecho el presidente Noboa, ¿es o no violencia política, Mónica? Muchas gracias Fabricio. Desde mi punto de vista, y creo que en los últimos años me he especializado en el tema a través de nuestro Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, que de hecho cuando decidimos monitorear la violencia política de género que se da en contra de nuestras lideresas, ya sea en los espacios presenciales o en las redes sociales a través de los espacios virtuales, nosotros desarrollamos una tipología porque esa era la pregunta del millón. ¿Hasta dónde una decisión que se tome sobre el actuar de una mujer lideresa es o no es violencia política? Nosotros nos hemos pronunciado ya en redes sociales. Nosotros creemos que el presidente tiene total libertad, según el artículo 149, para decidir cuáles son las atribuciones que le corresponden, en este caso, a la vicepresidenta. Y yo decía anteriormente en una entrevista, lo propio hizo Rafael Correa sobre Jorge Glass, Rafael Correa sobre Moreno, Lenin Moreno sobre Jorge Glass, Lenin Moreno sobre María Alejandra Vicuña, Lenin Moreno sobre Otto Sonnenhosner, y en este caso, Guillermo Lazo sobre Alfredo Borrero, perdón, Alfredo Borrero. Y lo propio ha sucedido respecto a Verónica Abad, más allá de que la vicepresidencia esté ocupada por un hombre o por una mujer. El artículo 149 es claro. Es más, la misma Constitución también dice las razones por las que la vicepresidencia podría ser enjuiciada políticamente, porque ya se ha hablado también de eso. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que difícilmente podría aprobarse una situación de violencia política de género, toda vez que el artículo 280 del Código de la Democracia, en sus 13 numerales, dice claramente cuáles serían las situaciones por las que una mujer puede estar denunciando violencia política de género, y una de ellas hace referencia a ciertas decisiones, en este caso administrativas, por parte del presidente, pero si tenemos el artículo constitucional y la libertad que él tiene para asignarle ciertas atribuciones, me parece que difícilmente podría configurarse en una situación de violencia política de género. Lo que sí es claro, Fabricio, y hay que decirlo, es que hay una ruptura evidente, que los ecuatorianos que seguimos la política día a día nos dimos cuenta luego de la primera vuelta electoral, y ahí yo me pregunto lo siguiente: ¿quién va a ser o postula para ser presidente o presidenta de la República? Debe ser muy cuidadoso en saber a quién elegir para que sea su compañero de fórmula. Ese es el tema de fondo. Yo aplaudo que tengamos binomios paritarios. Usted sabe cuánto los movimientos sociales y nuestro observatorio estuvimos pidiendo que sea mandatorio que los binomios sean paritarios, hombre-mujer, mujer-hombre. Aplaudo que en esta situación se haya dado, se haya cumplido la norma electoral. Sin embargo, ¿dónde está el tema de la lealtad y el tema de la afinidad? Y aquí voy a decir algo muy claramente. Mientras tenemos una vicepresidenta que durante campaña demostró su ideología, su postura política, que pueden estar o no de acuerdo todos los ecuatorianos, pero lo dijo frontalmente, no estar de acuerdo con los temas de género, decir que no existe violencia política de género, decir que esto del género y del feminismo era un invento de algunos movimientos sociales para tener trabajo o para conseguir recursos de la cooperación internacional. Y ahora le vemos en una situación que para muchos es y para otros no,
violencia política de género. Entonces yo creo que a veces hay que ser cuidadoso porque nos vemos en una situación que podemos estar necesitando que ciertos colectivos o ciertos grupos también nos defiendan. Y yo lo hablo a título personal, estimado Fabricio, porque yo siempre cuento mi historia. Cuando llegué al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tampoco era muy afín a estos temas de las cuotas, de que existía violencia, de que las mujeres debían tener un trato diferenciado para alcanzar espacios de poder, pero estar 6 años en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me hizo recorrer el país en sus 24 territorios, conocí la realidad de otras mujeres y me di cuenta que no podía hablar desde mi condición de privilegio y me volví muy afín a defender las cuotas, a defender el empoderamiento político de las mujeres, el empoderamiento económico, y justamente ahora tengo un observatorio que visibiliza e intenta erradicar lo que es violencia política de género. Vuelvo al punto, mientras la señora vicepresidenta tenía su postura muy diferente a Daniel Noboa, que nos acaba de sorprender gratamente Daniel Noboa, que ni siquiera se lo creía de izquierda tan progresista y acaba de hacer o de conformar un gabinete paritario, 12 hombres, 12 mujeres, posiblemente un hombre más, sigue siendo un gabinete paritario. Cumple lo que dice el artículo 61 de nuestra Constitución en cuanto a los derechos que tenemos los ecuatorianos de formar parte de espacios de decisión política sin ver el tema de edad, sin ver el tema de género y más bien que se nos permite estar ahí por tema de mérito y capacidad. Pero mire, por ejemplo, Mire dos hay posturas distintas sectores entre que los dos. destacan este elemento de la paridad y la juventud en el gabinete de Noboa, pero, por ejemplo, se discute sobre la diversidad, o sea, pueblos y Lo nacionalidades, dije, representantes de así algunos es. pueblos y nacionalidades que no están en el gabinete. Lo dije, Fabricio, justamente en una entrevista el día lunes con usted y estábamos con dos lideresas indígenas muy reconocidas en el país. Le faltó algo a ese gabinete, el toque que tiene el pueblo ecuatoriano, una mujer afro, una mujer montubia, un hombre indígena, una mujer indígena, porque ellos también representan un reconocido 7%. Parece que faltó eso, podría ajustarse, pero yo personalmente aplaudo y valoro que se dé un paso significativo con un gabinete paritario en donde incluso hemos pedido que se vean los méritos y las capacidades tanto de los hombres como de las mujeres que están en ese gabinete. Y aquí traigo otro tema, estimado Fabricio, del que me quiero pronunciar. Cuando se designa a la reconocida politóloga Ariana Tanca Maquiavelo, guayaquileña, como ministra de la Mujer, empiezan los sesgos y los estereotipos de género. Empiezan a decirle que ella era esposa o ex esposa del consejero presidencial del gobierno anterior, que ella había llegado ahí, se intentó decir, por esa relación con un hombre reconocido políticamente, dejando de lado el mérito y la capacidad que Ariana Tanca lo tiene y que ustedes los periodistas saben porque se convirtió en una analista política reconocida en los medios de comunicación hablando sobre temas políticos. Ella es parte de nuestro Consejo Consultivo del Observatorio. No me queda duda que hará una defensa importante de las mujeres y también de aquellos que pertenecen a la comunidad LGBTI, que incluso por eso también ya le han criticado. Es lamentable que empiecen a decir algunas voces que esto es un tema de ideología y que debería eliminarse el ministerio. Entonces, en este sentido, sí, calma al pueblo ecuatoriano, paso a paso, empecemos apoyando a un gobierno que tiene poco tiempo y que tiene que irle bien para que nos vaya bien a los ecuatorianos. Entonces, recapitulo lo que usted decía al inicio. No se puede hablar de violencia política en el caso de la vicepresidenta. Desde mi punto de vista, creería que no, pero a mí me parece que esa situación debe ser solventada para que Verónica Abad no sea la piedra en el zapato del gobierno de Daniel Noboa y que tampoco ella esté ni subvalorada, ni que las mujeres desde ese punto de vista estén subrepresentadas. Creo que mandarle a una misión un poco difícil, que ni siquiera sabemos si el país va a poner el beneplácito de aceptarla, porque así son los temas diplomáticos, podría ser un tanto exagerado, pero sí podría ella asumir otro rol
que se sienta más cómoda, que sienta que sus méritos van apuntados a hacer ese trabajo de mejor manera y que también de alguna manera se trate de componer esa relación que evidentemente no está bien con el presidente de la República, pero yo creo que el presidente de la República necesita una persona que le cuide las espaldas, que sea leal. ¿Qué pasa cuando él tenga que salir del país y tenga que encargar la presidencia? ¿Qué pasa cuando decida legítimamente postularse a la reelección en el 2025? De ahí la importancia y el mensaje que nos deja a los ecuatorianos que cuando uno elige hombre o mujer para que sea su compañero de fórmula, tiene que pensar primero en la lealtad, segundo en la capacidad, tercero en la afinidad. Vuelvo y repito, ¿cómo es posible que él nos dé muestras de que confía en el liderazgo de las mujeres y que en el caso de la vicepresidencia ella no tenga tanta afinidad con el trabajo de las mujeres? Ahí yo le veo un problema de fondo y es que esto lo analizaba y lo conversaba con la audiencia el otro día. Si uno revisa los 8 binomios presidenciales, uno se va a encontrar que solamente en 2 casos se puede establecer algún tipo de cercanía. Ejemplo, Luisa González con Andrés Arauz, que son parte del mismo sector De político, acuerdo. son gente de la casa de Revolución Ciudadana, y Fernando Villavicencio, ya fallecido, con Andrea González, que eran amigos personales. Pero en el caso de los otros 6, resulta que el candidato presidencial no le conocía a la candidata a la vicepresidencia de la República, y me da la impresión que por el apuro y porque además las organizaciones políticas no tienen procesos de formación, de democracia De interna, acuerdo. no llevan adelante estos procesos de funcionamiento más allá de ser empresas electorales durante los comicios, no tenían justamente la posibilidad de sacar cuadros para conformar esos binomios. Yo creo que ese es el problema de fondo que nos deja y como lección estas desavenencias tan pronto entre Noboa y Abad. Totalmente de acuerdo, Fabricio. Nosotros lo comentamos en algún momento, necesitamos fortalecer las organizaciones políticas, necesitamos que en el Código de la Democracia se diga que quien pretende ser candidato o candidata por esa organización política deba tener un mínimo de militancia y cumplir un mínimo de requisitos. Tenemos todavía empresas electorales, partidos políticos de alquiler y claro, como también les sorprendió y les cogió desprevenidamente, que era una obligación tener binomios paritarios, les tocó buscar mujeres sin pensar un poco en la afinidad que era tan necesaria como sí lo hizo en este caso Luisa González y Fernando Villavicencio. Yo creo que ese es el punto que también hay que tratar y debatir, la necesidad de que las organizaciones políticas sean propias del candidato y de la candidata. Claro. Yo entiendo que el presidente Daniel Noboa tiene el interés y está recolectando firmas y está en un proceso de constituir su propia organización política. Aplaudo, creo que eso es importante y mucho más que él ha llegado a un puesto de tanta trascendencia, tal vez el más importante del país, que es la presidencia de la República. Y si las mujeres de esa organización política, con total afinidad a su ideología, a su postura, a su manera de gobernar, pueden tener la opción de llegar a una vicepresidencia con él, bienvenida sea. Y lo voy a decir, ¿qué le parece una Valentina Centeno, que ha demostrado total afinidad con el presidente Daniel Noboa? No sé si les une una amistad de hace mucho tiempo, no conozco detalles personales, pero se nota la afinidad ideológica y se nota que hacen equipo para trabajar. Entonces, bien, porque sean hombres o mujeres en la presidencia y en la vicepresidencia, pero pongámonos de acuerdo para que también haya un mínimo de afinidad y evitarnos de estos problemas de deslealtad o falta de afinidad que se conviertan realmente en un inconveniente para la misma gobernabilidad interna del presidente. Él tiene que enfrentar muchísimos problemas que nos ha dado cuenta el ministro de Economía y además tendría que estar cuidándose las espaldas. Qué desgastante. Y aquí yo voy a poner un ejemplo, me encantan los ejemplos, Fabricio, lo que dijo María Fernanda Racines, actual vicealcaldesa de Quito, cuando le entrevistaron el día que le eligieron. Gracias a la confianza de todos quienes votaron por ella porque ganó por unanimidad y era realmente una profesional que era también de agrado de Pavel Muñoz, porque habían trabajado durante mucho tiempo y tenían afinidad y María Fernanda dijo, yo le voy a cuidar las espaldas al alcalde. Y yo aquí le voy a dar otro ejemplo y voy a hablar de lo que sé. No es
un cargo de tanta trascendencia, pero no menos importante, Fabricio, cuando me tocó estar a mí como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por 2 ocasiones, en el 2009 con Julián Guamán y luego en el 2012 hasta el 2015 con Fernando Cedeño. Nunca se me ocurrió buscar los votos de los otros 6 o 5 consejeros para asumir la presidencia cuando yo ya había llegado a un acuerdo de afinidad y de lealtad con las personas que acabo de nombrar. Por más que alguna persona pueda decir usted es capaz o es más capaz, cuando usted tiene la capacidad y la lealtad, es importante que usted aprenda a hacer equipo con quien decide que sea su compañero o compañera de fórmula, porque lo mismo le exigiríamos a un vicepresidente si en este caso fuera una mujer la presidenta. Para mí es básico el tema de lealtad. Yo creo que debemos ser orgánicos a la organización política que nos da la mano para llegar a un espacio de poder y solo por excepción dar un paso al costado cuando realmente lo que está sucediendo ya toca mis fibras más internas o mis convicciones más internas. Pero por lo demás me parece que la afinidad y la lealtad es importante. Finalmente, me parece que deberían llegar a un acuerdo, tal vez delegarle alguna otra atribución que le permite estar en el país, que también le permita ayudar a que este gobierno salga adelante para que salga adelante el Ecuador, pero creo que definitivamente una cercanía no les hace bien, es evidente que no hay confianza y yo insisto, el tema de la lealtad es básico en un binomio presidencial. ¿Usted cree, con esto cierro, que en algún momento el país debe repensar el rol de la vicepresidencia de la República? A mí me parece que la vicepresidencia debe seguir existiendo. Constitucionalmente es importante. ¿Quién le reemplaza temporalmente o definitivamente a quien está en la presidencia? ¿Quién está en la vicepresidencia? Lo que debería ser claro es tal vez una reforma constitucional que diga exactamente qué debe hacer el vicepresidente o la vicepresidenta. Le comento, en el caso de las viceprefecturas y de las vicealcaldías sucede lo mismo en el COTAD. Y por eso ha habido una queja de las mujeres que a veces sienten que no les han delegado hacer atribuciones o cumplir atribuciones y necesitan que haya esta reforma en el COTAD para vicealcaldías y viceprefecturas y en la Constitución para vicepresidencias y tal vez nos ahorraríamos este problema. Pero evidentemente, más allá de las atribuciones, yo insisto, también es un tema de lealtad y afinidad. Mónica, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias a Mónica Vanegas, directora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, hablando sobre el rol de la vicepresidenta Verónica Abad, aquí en A Primera Hora, 8:27. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.